sonar? No, todavía no. Es que ahora sí. Uh-huh. Y ahora te veo. Wait, 2 segundos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén en el mundo. Acá siendo las 6 de la tarde, en Argentina y Sudamérica, menos las 12 del mediodía. Bienvenidos a todos que estamos en este momento tan especial, con la crisis del corona, del virus. Estamos todos más o menos en cuarentena, como estamos todos en el mundo. Nosotros en el hospital trabajando con emergencias todavía, casos oncológicos, emergencias, lo que llevamos, lo que llegamos a ver, nos protegemos como deberíamos proteger. Y bueno, vamos a un poquito más, unos minutos nada más, que se conecte la gente de todo el mundo, los amigos nuestros que estamos acostumbrados a vernos en el Alasibu, en el Congreso Internacional, alrededor de todo el mundo, también siempre nos vemos ahí por Hong Kong y por Australia, en Río de Janeiro, que nos vimos ahora hace poco. Y bueno, extrañando un poco esos momentos tantos de tomar juntos, de charlar, de contarnos las cosas personalmente. Y ahora nos toca esta etapa tan especial, que bueno, hay cosas que tienen ventajas. Por ejemplo, estamos ahora en un webinar online alrededor de todo el mundo de los hispanoparlantes. Y bueno, les voy a presentar ahora en unos minutos más. Vamos a empezar la charla sobre injertos óseos. Bueno, es un especial de dar la charla. Yo estoy acostumbrado, como todos ustedes, a dar charlas con público y ver y tener el feedback y contar anécdotas y sentir al público. Y esta vez es un poco distinto, dar una charla a la computadora y sintiéndolos a ustedes las energías que nos mandamos unos al otro a través de virtuales. Pero bueno, le agradezco también a la empresa Palto que me ha invitado tan gentilmente y me ha dado la posibilidad a través de este medio, de la plataforma de Palto, de llegar a ustedes y de poder brindarles esta charla que espero que les sea útil. Entonces ahora voy a empezar con la charla. Si quieren pueden escribir preguntas. Voy a contestar las preguntas solamente al final de la charla. No voy a parar la charla para contestar, pero todas las preguntas están ahora acá abajo anotadas. Voy a contestar las preguntas de la charla. Que tengan una agradable charla y nos vemos. Hoy voy a hablar del uso de injertos óseos en implantología. Voy a dar una breve reseña y a mostrar sobre todo algunos casos clínicos. Pero antes, si me permiten, voy a dar algunas reflexiones en estos tiempos de corona. Y la gran pregunta es, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido de que existe una curva y hay que aplastarla, que hay un virus que se llama corona y que mide entre 60 y 140 nanómetros, que las máscaras N95 se llaman así porque filtran el 95% de las partículas,
que existen drogas que se llaman cloroquina e hidroxicloroquina, que se usó hace muchísimos años, pero en los últimos años se usó para combatir la enfermedad de la malaria en el año 1947 y últimamente se está usando para combatir el virus COVID-19 y hay estudios muy prometedores y hay estudios que menos. Que mi privacidad es pública, que hay que estornudar al codo, que en el año 1500 a.C. hubieron 10 plagas en Egipto, que en el siglo XIV hubo una peste negra que mató entre 75 y 200 millones de personas en el término de 10 años, y esto es un cuarto de la población de Eurasia en ese momento, que en el año 1918 hubo una gripe española que mató 50 millones de personas solamente en un año, y eso fue un 2.5% de la población mundial. Y recientemente, en diciembre del año 2019, apareció el COVID-19, pero justamente lo importante de destacar es que a solo 2 semanas de que la enfermedad empezó, se diferenció la secuenciación del genoma del virus y ya hubo un test de identificación válido. Y después de 60 días ya hay más de 530 ensayos clínicos aprobados. Y nosotros los trabajadores de la salud, mucha gente nos ve así como héroes, pero yo creo que no somos héroes, pero lo que sí, que nosotros valemos. Y sobre todo, que vinimos al mundo humildemente para curar. Y ahora sí, empecemos con la charla. ¿Qué tipos de injertos óseos tenemos hoy en día? Tenemos de naturaleza natural, de origen natural, como los huesos autólogos del mismo individuo, halogénicos de las mismas especies similares, de xenoinjertos de diferentes especies, y fitogénicos de origen marino. Tenemos los aloplásticos que están basados en cerámicos como calcium fosfato, como el sulfato de calcio, como el bioglas y como los polímeros. Tenemos los materiales compuestos como el calcium fosfat y el calcium sulfat, y hidroxiapatita y el silicon dioxide. También tenemos materiales que combinan factores de crecimiento. Empecemos con los autoinjertos o injertos autólogos. ¿Cuáles son los sitios óseos donantes para el aumento de la cresta ósea alveolar? Tenemos el ramo de la mandíbula, tenemos la sínfisis, tenemos la cresta ilíaca, tenemos el hueso de calota y tenemos también la posibilidad de obtener hueso de la tibia. El injerto del mentón o de la sínfisis es un hueso que se puede obtener de la zona mandibular que está comprendida entre los 2 agujeros mentonianos. Tenemos que hacer el corte superior de 2 a 5 milímetros por debajo de los ápices dentarios para no dañarlos. Podemos obtener un bloque óseo monocortical. Provee en su mayoría hueso cortical, a veces con un poco de hueso esponjoso en algunos casos. Podemos obtener bloques de aproximadamente 1.5 a 6 centímetros de la línea media, o 2 bloques corticocancelosos de 1,5 a 3 centímetros de cada lado de la línea media. También se pueden obtener injertos por trefinado con un diámetro de 8 milímetros. ¿Cuáles son las ventajas de tomar hueso del mentón? Tiene baja morbilidad,
está en las proximidades de la zona receptora, como vamos a ver en algunos casos ahora. No es necesario en general hacer anestesia general. Es un hueso de carácter intramembranoso, o sea que tiene menor reabsorción. Por supuesto que es osteoinductor, porque es hueso autólogo y tiene gran cantidad de proteínas morfogénicas óseas. El abordaje quirúrgico es cómodo, está en la parte anterior de la mandíbula, y se lo puede usar en bloque o se lo puede triturar. ¿Cuáles son las desventajas? Podemos obtener un volumen óseo limitado. Puede producir alteración de la sensibilidad de los dientes anteriores. Puede producir también alteración de la sensibilidad en el mentón y también en el labio inferior. Y eso es por la proximidad que hay con el nervio, la salida del nervio mandibular. Podemos producir algún tipo de alteración, pero generalmente esa alteración se mejora a lo largo del tiempo, a lo largo de las semanas, a veces tarda 1 o 2 meses, pero generalmente la mayoría de los casos siempre vuelve. Vamos a ver este caso donde vemos una mandíbula altamente reabsorbida y vamos a hacer un colgajo que vamos a tomar hueso de la sínfisis para ponerlo en la parte inferior de la mandíbula del lado izquierdo. Entonces vamos a hacer un colgajo de esta manera. En este caso decidí dejar las papilas en su lugar. No hace falta tocar las papilas para no alterar su forma. Entonces hacemos un colgajo, la incisión superior por debajo de las papilas, y ahí exponemos la parte de donante y la parte que vamos a necesitar el hueso en la parte de la cresta alveolar izquierda. Ahí podemos ver el nervio. Ahí está el nervio, la salida del nervio mentoniano. Y esta es la parte de vamos a tomar el hueso y la vamos a poner acá. Y ahí empiezo a preparar en la parte izquierda, lo que están viendo ahí es la preparación, perdón, ahí estamos viendo la preparación con orificios, pequeños orificios para obtener el sangrado y la recepción del hueso en la parte izquierda. Y empezamos a tomar el hueso del mentón, ahí poniendo el hueso y fijándolo con tornillos de fijación en su lugar. Ahí vemos la parte donante. Esa parte se puede rellenar con hueso, con injerto, con injerto, con algo para poder tener hueso en el futuro también. Y ahí estamos la suturación. Como pueden ver acá, esta es a los 4 meses. Fíjense que esos tornillos están un poco en el aire, pero eso significa que se ha reabsorbido parte del hueso. Eso es lo que pasa mucho con este tipo de injertos, pero al final pudimos poner los implantes y restaurar el caso. Veamos otro caso en la zona anterior inferior. Cuando viene un paciente a la consultorio, le pedimos que se sonría, y en este caso el problema era en la parte inferior, anterior, y obviamente esta paciente tiene una mordida de clase 3, lo que hace que la parte inferior anterior sea también considerada una zona estética. O sea que tener cuidado y tener en consideración que es una zona que la paciente muestra y mucho. Cuando hacemos la tomografía computada, vemos que hay una zona, una hendidura bastante importante bucal, lo que va a requerir injerto óseo.
Y también, después de extraer el incisivo anterior, vemos que ese incisivo anterior vamos a necesitar rehabilitarlo con 2 incisivos por el espacio que hay. Entonces, en anestesia local, en la clínica, abrimos un colgajo anterior, vemos la cresta alveolar angosta y en este caso, como les decía al principio, utilizamos el hueso de la sínfisis que está muy cercano a la zona que vamos a trabajar. Entonces usamos un bisturí piezoeléctrico que es muy cómodo trabaja un poco lento, pero es muy preciso. Ahí tomando el bloque del injerto, ahí con ahí tomando el bloque y obtenemos un bloque bastante importante con cierta cantidad de hueso esponjoso, y ahí lo tenemos que adaptar muy bien a la zona que va a recibir el injerto. Esto es muy importante. La adaptación tiene que ser perfecta. Si hay espacio entre el injerto y la cresta alveolar, lo más probable que ese injerto falle. La adaptación debe ser, como ven acá, perfecta, muy bien adaptado. Eso lleva bastante tiempo, eso es lo que lleva más tiempo de toda esta cirugía, adaptar perfectamente ese injerto a la zona receptora. Vamos a esperar después unos 4 meses y vamos a ver que este es el hueso que nos quedó, que es bastante bueno. Tenemos un grosor bastante importante. Ahí ya después de realizar el orificio para poner el implante, y acá colocando un implante para recibir una restauración de los 2 dientes anteriores. Y ahí estamos con la restauración final, con los 2 dientes, un implante, la paciente con su sonrisa y con un resultado aceptable. La rama mandibular. La rama mandibular, podemos obtener un bloque óseo monocortical de la región retromolar inferior y rama ascendente mandibular. Es un hueso cortical denso, 100%. No tenemos hueso esponjoso, es muy, muy denso, y eso hay que tenerlo en cuenta. Podemos tomar bloque de tamaños de 3 a 5 y un espesor de más o menos unos 0,4 centímetros. Esto nos va a dar la posibilidad de restituir 3 a 4 unidades dentarias. Provee la mayor superficie media y volumen comparada con el mentón u otro sitio intraoral. Puede reconstruir una zona de 3 a 4 centímetros. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene baja morbilidad, está en las proximidades de la zona receptora, no es necesario anestesia general, es un hueso de carácter intramembranoso, o sea que va a tener menor reabsorción, es óseo inductor, o sea que por ser hueso autólogo tiene gran cantidad de proteína morfogénica, y el abordaje quirúrgico es relativamente cómodo. ¿Cuáles son las desventajas? Tenemos un volumen óseo limitado, está el riesgo del daño del nervio dentario inferior, podemos producir un problema sensorial y hasta se puede producir, si uno no tiene cuidado, fractura de la mandíbula. Acá vemos cómo se toma de la parte de la rama el hueso, el injerto. Es aconsejable usar el bisturí piezoeléctrico
Tiene muchas ventajas, se puede hacer un corte muy, muy preciso, y sobre todo por esto que tiene un bisturí, puede entrar del costado. Eso es muy difícil hacerlo con cualquier otra técnica. Esto es algo muy especial del bisturí. Y ahí con un cincel terminamos la ruptura de ese injerto, y ahí tenemos un buen trozo de hueso, de injerto, para usarlo donde se necesita. Acá tenemos también un caso de, fíjense, de falta ósea en la parte del 36-37, que van a extracción, y se puede utilizar la misma zona en la que estamos trabajando sin ir a otro sitio donante y tomar una porción de hueso bastante importante y colocarla previamente haciendo los orificios. Y eso es muy importante. Si uno no hace los orificios en el hueso cortical y obtiene el sangrado, hay posibilidad de que ese hueso no se integre, no pase oseointegración y fracase. O sea, haciendo esos orificios vamos a obtener un poquito de sangrado, y ahí adaptamos muy bien ese bloque. Tiene que estar por lo menos con 2 tornillos, no 1, sino 2, para que no se mueva. Tiene que estar perfectamente fijo. Ahí vemos la adaptación. Y es muy importante también, está aconsejado poner xenoinjerto alrededor y cubrirlo con membrana para que ese hueso no se reabsorba muy rápido. Acá vamos a ver otro caso con un incisivo superior que va a extracción. Acá vemos, después de la extracción, la tomografía computada, un quiste radicular, y hacemos la tomografía y vemos que nos falta muchísimo hueso. Sobre todo, fíjense que nos falta hueso palatino. Cuando falta esto, el hueso palatino, eso es un pronóstico bastante malo, porque el hueso que pongamos acá seguramente no se va a integrar. Acá vemos el defecto importante. Acá vemos en la cirugía el defecto. Y ahí vemos que no tenemos prácticamente hueso palatino. Esto es importante. Acá le estoy mostrando el puente de hueso. Si tienen este puente de hueso, aunque sea muy angosto, hay que dejarlo, porque esto nos va a favorecer el mantener el volumen bucal del hueso que vamos a poner. Y en este caso elegí también tomar hueso de la parte de la rama. Y acá estamos poniendo el hueso en la parte palatina. Esta es la parte palatina. La fijé con un tornillo. Entonces tenemos, por este lado, tenemos en la parte palatina, tenemos la fijación del injerto, y la parte bucal tenemos este pequeño puente de hueso que nos había quedado. Y eso lo llenamos, hacemos con xenoinjerto, con membrana, y esperamos 6 meses y obtenemos esta situación, hueso bastante bueno. Y colocamos ahí el implante. Ahí tenemos la secuencia. Ahí es inmediatamente después de la colocación del implante. Y ahí está la restauración final. Y esta es la situación final del paciente, que está bastante conforme.
Les muestro otro caso muy extremo, con este caso que también pasó una regeneración ósea guiada, que fracasó, y quedamos peor de lo que empezamos. Ahí vemos restos del hueso que quedó, y tenemos que pensar en tomar hueso autólogo en bloque para tratar de mejorar estos casos que son muy difíciles. Ahí elegí tomar también del hueso de la rama, pequeña cantidad, no hace falta demasiado. Ahí tenemos el bloque en su lugar, fijado con 2 tornillos de fijación, y ahí con el xeno injerto alrededor. Y ahí estamos con la radiografía inmediatamente después de la cirugía. Esperamos 4 meses, sacamos el tornillo. Este es el agujero del tornillo que sacamos. Hacemos la preparación para el implante. Tenemos suficientemente cantidad de hueso para poner el implante. Ahí está el implante y ahí está inmediatamente después. Y empezamos así, en una situación bastante mala, pero llegamos a tener esta situación después del injerto. Este es el pilar provisional y esta es la restauración final, bastante aceptable si vamos a tener en cuenta de dónde empezamos. Injertos óseos de la cresta ilíaca. ¿Cuáles son las ventajas? Contiene la mayor concentración de células osteogénicas comparado con otros sitios. Se obtiene hueso cortical y esponjoso. La cresta ilíaca anterior contiene 50 mililitros de hueso esponjoso particularizado. Se puede obtener un injerto en bloque de hueso córtico esponjoso de hasta 2 por 6 centímetros, en promedio unos 13.5 centímetros cuadrados. Se puede obtener bastante buena cantidad de hueso. ¿Cuáles son las desventajas? Necesitamos un medio hospitalario y anestesia general. Se necesita un segundo equipo de cirujanos y un sitio quirúrgico adicional. Puede reabsorberse hasta un 40% de su volumen en un año. Y eso es un punto muy importante cuando planeamos nuestros casos, que aparentemente tenemos gran cantidad de hueso y estamos muy contentos, pero cuando vamos a poner los implantes, a los 6 meses a veces tenemos la mitad del volumen que pusimos, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace una cirugía de este tipo. Vamos a ver un caso. Acá tenemos un caso con una reabsorción mandibular muy extrema. Acá pueden ver muy poco hueso remanente. Esta fue una chica joven que le tomamos hueso de la cresta ilíaca. Fíjense la cantidad de hueso que se puede tomar, muy importante. Y después de 6 meses hicimos una planificación virtual. Y fíjense que a pesar de que acá hay bastante hueso, el ancho el espesor es bastante importante, pero tengan en cuenta de que... quiere ir para atrás. Ahí está. Tengan en cuenta de que... fíjense la calidad de este hueso. De este hueso es una calidad bastante inferior a la calidad del hueso original de la mandíbula. Estamos hablando de un hueso tipo D3, D2 a D3, cuando la mandíbula tenemos entre D1 y D2. O sea que la calidad de este hueso no es la ideal, y en este caso pudimos planificar virtualmente la colocación de implantes cortos pero anchos, por la cantidad de volumen que obtuvimos. Y ahí vemos el hueso el día de la inserción de los implantes, y ahí como habíamos planificado virtualmente
la colocación de implantes anchos y cortos, 6,6 y 5,6. Ahí estamos en el momento de la colocación del implante. Estos a los pocos meses de la colocación. Acá vemos estos implantes a la izquierda, osteointegrados. A la derecha este implante no fracasó, lo tuvimos que sacar y al poco tiempo pusimos otro. Vamos a ver algunos casos clínicos donde usé la regeneración ósea guiada o sustitutos óseos. Este es un caso donde combinamos implantes y dejando dientes intactos en la parte izquierda. Estos dientes de la parte derecha, el 1, 2 y 3, hubo que extraerlos por problemas de abscesos. Y es un caso muy difícil porque tenemos acá 3 dientes anteriores contra 3 dientes que van a quedar naturales. Son casos bastante difíciles. En este caso realicé la extracción del 11, 12 y 13. Puse inmediatamente 2 implantes y lo rellené con calcio sulfato bifásico, y esto se ve de esta manera el día de la cirugía. Ahí está la radiografía con los implantes y así se ve después de 2 semanas. Esperamos 4 meses para la segunda etapa y fíjense el mantenimiento de los tejidos blandos. La altura está bastante bien. Hemos conservado la altura, más o menos la altura original. Ahí poniendo los pilares provisionales, y vamos a trabajar con un puente provisional me gusta trabajar durante 3-4 meses a esperar la maduración de los tejidos blandos y ver si es que se reabsorbe o no las encías. Esperamos y hacemos un puente provisional bueno, y después de esperar 3-4 meses de la maduración, hacemos la reevaluación. Y cuando hacemos la reevaluación, vemos en este caso que las encías están más altas que la zona de los dientes remanentes. En ese caso hice un alargamiento de corona y blanqueamiento, y llegamos a equilibrar la parte estética del caso. Ahí empezamos de acá y terminamos el caso con la prótesis de porcelana definitiva, y este caso, después de 1 año de estar en la boca, está bastante aceptable. Veamos ahora otro caso de una rehabilitación unitaria de 2 etapas. Una chica joven de 18 años, la que perdió esa pieza por trauma. A esa chica le coloqué un implante, le hicimos una regeneración ósea guiada. Lo que quiero mostrarles en este momento es la segunda etapa, porque en este caso decidí hacerlo en 2 etapas para aprovechar el manejo de los tejidos blandos. Cuando uno lo hace en 2 etapas, tiene esta ventaja de que tenemos la posibilidad de usar estos tejidos blandos. Tenemos gran cantidad de attaching para utilizar y aumentar los tejidos blandos en la parte bucal. Ahí tenemos el pilar provisional que vamos a utilizar en este momento, y ahí vamos a poner una corona provisional. Es muy importante tener en cuenta esto, que es el cuello del pilar.
porque vamos a tener que respetar el espacio biológico. Eso es muy importante, la forma que va a tener esa corona, porque esto me va a determinar la forma que va a tener la corona definitiva. Es muy importante tomar esto en cuenta, trabajar muy precisamente, muy limpio, puliendo muy bien esta zona y dejando el espacio biológico, respetando el espacio biológico para que no haya reabsorción. Si yo pongo esta corona a este nivel, al nivel más alto, entonces este hueso se va a reabsorber y la encía lo va a seguir. Ahí tenemos el resultado definitivo, con la corona fija. Está la sonrisa. Y esta es la niña ya después de haber recibido el caso. Vamos a pasar a ver casos también que nos ponen en un reto importante, que son casos de agénesis de laterales superiores. Este es un caso que empezó en el año 2007 con agénesis laterales. Después de tratamiento ortodóntico y apertura de el espacio para los laterales, por supuesto que ya los cáninos después de la erupción, y cuando hacemos la tomografía computada vemos que tenemos muy poco hueso bucal, vemos esta hendidura bucal, y esto es lo que nos va a llevar a la decisión de hacer un injerto óseo. En este caso decidí utilizar hueso halogénico, que es un hueso secado congelado desmineralizado, DFDBA. Ahí estamos en el momento de la cirugía, vemos las hendiduras óseas importantes en los dos lados. Ahí probando el hueso halogénico, que es un hueso que se obtiene de la empresa, y ahí adaptándolo. La mayor parte de la cirugía es la adaptación, que tiene que ser perfecta, de ese bloque de hueso halogénico. Y ahí, después de adaptarlo perfectamente, hay que fijarlo con 2 tornillos quirúrgicos. Ahí está la adaptación del lado derecho. Por supuesto, también le agregamos, es conveniente agregarlo xenoinjertos alrededor, ahí cubriéndolo con la membrana, una membrana colagénica reabsorbible. Del lado izquierdo también el otro bloque, también con el hueso, el xenoinjerto y la membrana. Después de aproximadamente 6 meses, la segunda cirugía, y ahí estamos probando, haciendo la colocación, la preparación para colocar el implante. Hacemos una radiografía intraoperatoria para comprobar la ubicación del implante, porque esto no es una cirugía virtual. Tenemos que poner el implante en una zona bastante angosta. Ahí estamos colocando el implante del lado derecho, la comprobación del lugar del implante, y ahí tenemos el implante izquierdo colocado en un lugar óptimo. Esperamos unos meses y hacemos una restauración provisoria para trabajar los tejidos blandos. Es muy importante en los casos de los dientes anteriores trabajar con restauraciones provisionales y no ir directamente al definitivo. Y después de la maduración de los tejidos, tomamos una impresión con la técnica habitual
Y ahí tenemos pilares angulados prefabricados de 3.3 milímetros y la restauración definitiva. Ahí estamos con la restauración definitiva después de 2 años en boca. Fíjense los tejidos blandos alrededor de las restauraciones, bastante aceptables. Y este es el caso con el tiempo. A este paciente lo vengo siguiendo ya hace 24 años porque es mi hijo, así que tenemos una relación especial y bueno, y un seguimiento muy de cerca. Hoy en día tenemos la planificación virtual, tal vez el caso de mi hijo lo hubiera hecho con la planificación virtual. Un poco es más fácil. Acá podemos ver otro caso que fue hecho en mi hospital, que fue también con agénesis de los laterales. Entonces, después del escáner intraoral del caso, se puede preparar virtualmente el lugar de los implantes, evitando dañar a los dientes contiguos, y también planear la parte protésica, el lugar del implante, la emergencia del implante, el lugar de la emergencia del implante. Entonces es mucho más cómodo hacerlo estos casos virtualmente. Ahí vemos esta paciente después del bloque que le tomé de la sínfisis. Ahí estamos viendo la colocación del implante con la placa quirúrgica directamente, y la colocación del implante en forma ideal, también quirúrgicamente y también protéticamente. Otra técnica que también podemos utilizar es el plasma rico en fibrina o PRF, que es una técnica relativamente sencilla que está en uso hoy en día en manos de muchos dentistas generales, cirujanos, que es una concentración de plaquetas autólogas humanas que contiene todos los factores de crecimiento, tiene muchas ventajas. Ahí estamos viendo la obtención de la membrana, lo que pasa a la membrana, y ahí el agregado de hueso halogénico para obtener el injerto óseo. El PRF acelera y modula los procesos de regeneración y reparación tisular. Podemos obtener lo que están viendo ahora, que es el sticky bone, para usarlo como regeneración ósea guiada. Ahí tenemos el sticky bone. Y como es totalmente autólogo, se elimina el riesgo de aparición de enfermedades transmitibles y de reacciones inmunitarias adversas. Vamos a ver 2 casos utilizando lo que se llama el single unit. En este primer caso, un diente el 11 con problema de destrucción por caries y absceso. En este caso vamos a planificar una extracción, una regeneración ósea guiada y una rehabilitación con el single unit. Ahí el día de la extracción, ahí estamos viendo el defecto óseo después de la extracción. Ponemos ahí un seno injerto. Como les decía antes, si ustedes tienen este puente, aunque sea muy muy angosto, déjenlo. Esto es muy importante. Esto nos va a evitar la reabsorción del hueso a este nivel y nos va a mantener este nivel del hueso. Ahí lo cubrimos con membrana colágena reabsorbible.
Y ahí vemos el caso después de 4 meses. Tomamos otra tomografía computada. Vemos acá cómo pudimos mantener el nivel óseo. Usando una base single unit de Paltop y un pilar provisional. Ahí lo que estamos viendo en este momento es la base del single unit. Esta base va a quedar definitivamente ahí. Y es muy importante porque hablamos antes del espacio biológico. Y acá ven que esta parte, que esto lo que va a mantener el espacio biológico hasta sobre todo después de la restauración definitiva. Esta es la base que va a quedar definitiva. Y ahí ponemos el pilar provisional, que lo vamos a adaptar en este caso. Viene de esta manera. Ahí poniendo una corona provisional de stock. La adaptamos con acrílico. Así queda en el primer momento. Y después de trabajarla, de cortarla y adaptarla perfectamente, como ven acá, eso va a ser nuestro provisional, nos va a mantener los tejidos blandos en forma óptima y por supuesto que, como ven acá, el single unit va a quedar, no lo vamos a tocar más, va a quedar ahí desde el primer día y vamos a trabajar tomando impresiones sobre el single unit. Y ahí tenemos la restauración definitiva. Vamos a ver un caso también de single unit, pero en este caso utilicé una guía quirúrgica y protésica, lo que se llama full guided, que es lo que hoy en día uso día a día porque me facilita mucho el trabajo. Acá tenemos un caso que tuve recientemente, una chica también joven con Gummy Smile, y si vemos acá la tomografía computada, vemos que tenemos una falta de hueso alveolar bastante importante. Acá tenemos la planificación digital, virtual. Y lo que podemos ver, varias cosas acá, que tenemos el nervio palatino muy grande, o sea que la inserción del implante va a tener que evitar entrar el nervio palatino. Tenemos una hendidura ósea bastante importante, y acá vemos la altura que hay la diferencia de altura que hay entre la base del implante y las coronas de los dientes contiguos. Esta es la colocación virtual del implante, cosa que si yo lo haría en manera libre, no virtual, sería muy difícil llegar a una exactitud tan importante. En este caso planeamos poner un implante de Paltop PCA de conexión cónica. Y ahí vemos la planificación quirúrgica, eliminando la posibilidad de entrar como decíamos, al nervio. Y lo más importante, también tiene mucha importancia en estos casos, la planificación protésica, porque la planificación virtual está dirigida no solamente a la parte quirúrgica, sino también a la parte protésica. O sea que la emergencia de la parte protésica va a estar en el cíngulo del diente anterior, y eso me va a permitir un trabajo mucho más sencillo y más exacto. Ahí, el día de la cirugía, recibimos la placa quirúrgica. Ahí tenemos el modelo tridimensional con la base del single unit y con el pilar provisional, y vamos a recibir también del laboratorio la corona provisional. Esta es la base del single unit y este es el pilar provisional ya preparado del laboratorio, ya viene todo preparado.
simplificando mucho el trabajo. Así empezamos el día de la cirugía. Hacemos un colgajo mucoperiostal. Hay gente cirujanos o dentistas generales que harían este caso sin levantar colgajo, lo que se dice flapless. Personalmente, yo prefiero levantar colgajo aunque sea pequeño para poder ver el hueso y no tener sorpresas después, porque muchas veces lo que se ve en la tomografía computada no es lo mismo que se ve el día de la cirugía. O sea, levantar un pequeño colgajo es mi consejo siempre para ver el hueso que está debajo de las encías. Y ahí levantando el colgajo, poniendo la placa, y esto es el momento de la colocación del implante, el implante cónico, de acuerdo a la guía quirúrgica preparada. Luego de la colocación del implante, ponemos la base del single unit que va a quedar por siempre ahí y va a cuidar el espacio biológico, no se va a sacar más. Y esta es la parte del pilar, que es el pilar provisorio, que se va a cambiar después por el definitivo. Ahí tenemos la adaptación de la corona del provisional y el día de la sutura, el día de la cirugía en la sutura. Y acá vemos la parte palatina de la adaptación de la corona, con un poquito de acrílico, se la fija. Y acá vemos el implante cónico de Paltop con el single unit y el pilar provisional. Y esto es a los 3 meses del paciente con el provisional. Estamos esperando cuando pase el tema de la corona para recibir a la paciente para seguir el caso. El epílogo. Tenemos muchas opciones de elección de injertos óseos. Hay que conocer el arsenal de técnicas y materiales disponibles. Hay que conocer las técnicas y hay que probarlas y hay que elegir la mejor técnica que anda en sus manos. Cada cirujano, cada dentista general, cada implantólogo tiene su técnica que anda en sus manos y mi consejo es que eso es lo que usen, lo que anda en sus manos. El manejo de los injertos óseos requiere de mucha precisión. Tómense el tiempo para trabajar, adaptar el hueso, adaptar los injertos de forma precisa y exacta para que ese injerto se integre y no falle, porque esos injertos pueden fallar y hay que empezar todo de vuelta. Hay que tratar de utilizar las técnicas lo más sencillas posibles para reducir complicaciones. Técnicas de regeneración óseo guiadas o técnicas de injertos óseos libres. También se pueden utilizar en forma virtual implantes inclinados para evitar grandes cirugías. Ese es mi consejo. Si uno puede evitar grandes cirugías y simplificar las técnicas, sería lo más adecuado. Y desde ya les quiero agradecer la atención en estos días tan difíciles para toda la profesión, para nosotros mismos. Ahí está les tengo ahí mi mail, la forma de contactarte. Creo que tenemos que sobrellevar esto todos juntos y eso es una de las grandes lecciones, creo que nos trae esta situación, que el mundo se va a arreglar cuando estemos todos juntos y hagamos las cosas juntas y nos conectemos. Muchas gracias. Esto todos juntos y eso es una de las grandes lecciones, creo que nos trae esta situación, que
El mundo adentro. se va a arreglar cuando estemos todos juntos Ahí sí. y hagamos las cosas juntas y nos conectemos. Tiene allá. Muchas gracias. ¿Cuál es el torque del single unit? ¿Vale? ¿Cuál es el torque? Entonces, en el 2015. ¿Habla? Hola, ¿qué tal? Espero que hayan disfrutado la... Ahí va, a tomar. Ujú. Espero que hayan disfrutado la charla. Les traje mi experiencia personal de los últimos años con los huesos, con los injertos óseos. Hay muchos que me sirvieron mucho, que los sigo usando y algunos que menos. Como les decía, al final cada uno tiene que elegir la técnica y el injerto óseo que le sirve más en sus manos y que le anda mejor. Acá tengo unas preguntas que voy a contestar. Acá tengo saludos de Abel García. Ahí andamos, España. Saludos de Santiago de Compostela, Ricardo Espinola. Acá hay una pregunta desde Chile. Chao, Chile. Una pregunta acá de Daniel Fegelson. Pregunta si los tornillos de fijación del implante de hueso no dañan a la mucosa y si estéticamente no se transparenta. Bueno, los tornillos se ponen en el momento de la cirugía, cuando se pone injerto óseo, pero el tornillo se retira en el momento que ponemos. Hay ciertos casos que están puestos muy profundamente, que se los puede dejar y que no molesta y no daña la mucosa porque está abajo. Muchas gracias, Daniel. Rogelio Ramírez de México me pregunta, es rehabilitador y que hace tiempo que veía injertos de calota y pregunta si ya no se utilizan. Por supuesto es un hueso excelente, es intramembranoso como la mandíbula, es muy bueno. El problema es que conseguir que un paciente acepte que le abremos la cabeza para sacarle ese hueso para la mandíbula es bastante extraño y la gente no le gusta mucho. Hoy en día hay con los sustitutos óseos que hay, y tomando también, yo pienso que se usa bastante poco. En algunos casos donde de cleft palate, por ejemplo, cuando se usa también se puede utilizar, que se hace anestesia general, pero se hace bastante poco, aunque es uno de los mejores huesos. Ricardo Espinola me pregunta, de Colombia, me pregunta el torque que dejas a tus implantes y cuánto al single unit. Al implante, el implante trato de tenerlo a 40 Newton. Por supuesto que eso no depende a veces de nosotros. Si el hueso es muy blando, es un D3 o D4 y no tiene 40, entonces no le hacemos una carga inmediata, por ejemplo. Pero trato de tener entre 30 y 40. Y al single unit se le da 15 Newton. Eso es lo ideal. Después Abel García, ya lo saludé. Acá Alberto Ríos me está preguntando de Perú. ¿En qué casos se elige usar bloque y en qué casos regeneración ósea guiada? Y si usa alguna fijación para la membrana. Cuando me falta el hueso bucal, tengo solamente hueso palatino o hueso lingual, yo prefiero usar el bloque óseo. Porque el hueso óseo me va a dar un hueso mucho más compacto, que la regeneración ósea guiada me va a dar buen hueso, pero no me va a dar el hueso compacto que me va a dar un bloque. En esos casos, sí, como yo mostré en mis casos, en los casos que yo prefiero usar bloques. Y la fijación, no, la fijación nunca usé fijación de membrana, no creo que haga falta, nunca la uso. La membrana, una vez que está puesta en su lugar, hago la fijación del colgajo y ya. Pero gracias por la pregunta, Alberto. Jorge Gamboa
me estaba preguntando si hay un catálogo digital de Paltop y si es así, ¿en dónde lo podemos descargar? Está en la webpage paltopdental.com. Tienen un catálogo digital de Paltop. Yo no trabajo en la compañía de Paltop, pero bueno, yo trabajo en un hospital público de acá de Israel, de Safed, en el norte de Israel, no les dije, el que no me conoce, vivo entre la frontera del Líbano y de Siria, una zona hermosa, pero bueno, acá también de México, me manda saludos, Carlos. Acá está Marcelo Bricese, de Argentina, me felicita. ¿Cuál es el porcentaje de casuística de extracción de la muestra del mismo y cuál es su lugar preferido de extracción ósea para autoinjertar? Es una buena pregunta, porque yo pienso que el porcentaje de éxito de los injertos óseos depende de la mano del cirujano. Es una técnica muy sensible, muy técnico-sensible. Si el injerto óseo no está perfectamente adaptado, como mostré en una de las fotos, ese injerto no se va a integrar y va a fracasar. Por eso hay que tomarse mucho tiempo y no ahorrar tiempo, hay que tener un setup muy bueno del consultorio, de la cirugía, y no apurarse, porque a veces lleva 30 minutos, 40 minutos sacar el hueso y lleva otros 40 minutos o más adaptar ese pedacito de hueso que tiene que estar perfectamente adaptado. Y el lugar que prefiero, yo creo que el mentón es mejor hueso que la rama. La rama tiene poco hueso esponjoso, el mentón tiene más. Hay que tener en cuenta cuál es el caso. Hay mandíbulas que son muy angostas y no tiene buen hueso en la parte del mentón y preferimos tomar de la rama, y a veces la rama es muy angosta y no nos sirve. Gracias, Marcelo. Acá es Felipe Corneque, mi amigo de Uruguay, mi hermano de Uruguay, profesor de la Facultad de Uruguay y encargado de la de la CIBU. Me felicita, bueno, por supuesto que me tiene que felicitar, porque somos hermanos. ¿Qué experiencia tienes con el uso de huesos halogénicos? Creo que lo mostré en el caso de mi hijo, que usé hueso halogénico. No tengo muy buena experiencia, es más, no tengo buena experiencia. Usé algunos y ciertos no se integraron, algunos y hay que tener en cuenta, Felipe, como vos sabés, que esos implantes son muy caros, son muy costosos. Acá cada bloque costaba alrededor de $1.000, y si a veces falla ese bloque, es un problema hacerlo de vuelta. Yo prefiero tomar de bloques o ir a la regeneración ósea guiada o ir al con halogénico triturado. Gracias. Hernán López, el porcentaje de éxito varía con los diferentes tipos de injerto. Yo me refiero a la pregunta anterior, a la que contesté. Yo pienso que el porcentaje de éxito es la experiencia que tiene cada cirujano con el injerto que usa y con la técnica, y no tanto con el injerto en sí. Rogelio Ramírez, de México, saludos. Saludos a México, presente. Patricia Uberman, ¿usas malla de titanio para mantener el volumen en forma más rígida y que no colapse? Sí, es el Titanium Mesh. Tengo poca experiencia con el Titanium Mesh, sé que colegas míos, algunos que los usan. Yo particularmente no los uso, pero se puede usar también. Oscar Rijo,
Pregunta si no es muy riesgoso usar implantes tan cortos en la mandíbula como presentó. No ha practicado usando la tomografía para colocarlos en la mandíbula lateralmente al nervio mandibular. Sí, bueno, sí, tengo algunos casos que los utilicé. Puse implantes lateralmente a la mandíbula virtualmente. Es un poco riesgoso, pero sí lo hice. Yo pienso que tuve una charla hace 2, 3 años en Panamá, que di en la CIBU sobre implantes cortos. Esta charla explica muy bien que un implante corto es mucho más predecible que una técnica, por ejemplo, de tomar bloque de hueso de la pelvis o hacer bloques más importantes. Es bastante menos riesgoso para mi mano, para mi experiencia. Tengo muy buena experiencia con implantes cortos. Por supuesto, los implantes cortos tienen que ser anchos. No puedes tener un implante de 6 milímetros y de 3.7, sino que si yo voy a un implante de 5, por ejemplo, de 5 o 6 milímetros de longitud, iría a un implante de 5 o 6 milímetros de ancho y también más. Y lo importante también con los implantes anchos es que el torque, tiene que tener muy buen torque. Al principio, cuando empecé a usarlos con el fresado, hacía fresado hasta la última fresa y a veces se me iba la mano y el implante no quedaba con un torque muy alto, al contrario, y ese implante va a fracasar. Es importante el torque que sea bien alto, el torque, como decíamos, 40, 30, 40, 50, más tirando para el 40. Correa, me felicito, saludos de México, Jorge Enrique Silva, Sergio Klamber, un amigo de toda la vida, estudiamos juntos. Pregunta de Anaí Plasencia de México, México presente otra vez. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál de los injertos tiene menos reabsorción ósea? Como les decía, los huesos como la tibia y hueso de la cresta ilíaca, esos de origen de cartilaginosos, si son diferentes a los de la mandíbula, que son intramembranosos, o sea que esos se van a absorber muchísimo. El hueso de la cresta ilíaca se va a reabsorber muchísimo. Los que menos se van a reabsorber son los huesos que vamos a tomar de la misma mandíbula o de la calota, como decíamos antes, que son los mejores huesos. Gracias, Anaí. Felipe Vieira me agradece. Muchas gracias, Hernán López. Saludos a Colombia de Felipe Vieira. Acá Juliana manda saludos. Hernán López pregunta de Sid. Usando el sulfato de calcio, he tenido mayor dolor en los postoperatorios. Si has tenido la misma experiencia, no. Al contrario, yo con el sulfato de calcio tuve muy buena experiencia. La cicatrización es muy buena, muy rápida, con poco dolor y poca infección. Tratado de algunos otros casos y ves qué pasa. En mis manos anda muy bien. Y el último mensaje de Alicia Gisser, también gran amiga de Argentina y de Miami, me felicita y ahí estamos. Bueno, muchas gracias entonces por escuchar y ahí estaba mi mail, mis líneas de correos de Facebook y de Instagram y todo eso que hoy utilizamos. Cualquier cosa, cualquier pregunta, nos vemos la próxima vez con un gran abrazo personalmente. Salud.